buenas. Gracias por permitirme una vez más tener este contacto con ustedes por medio de este video. Quiero hablar sobre la salvación, pero un caso especial sobre el ladrón que murió en la cruz. La pregunta ¿es un ejemplo de salvación para nosotros hoy en día el ladrón en la cruz? La narración nuevo testamentaria que encontramos en Mateo 27:44, Marcos 15:27, Lucas 23:39. Nos hablan de la historia o la narración de que Jesús fue crucificado con dos malhechores, que había uno que lo injuriaba y que lo maldecía, pero había otro que, recordando y tomando en cuenta su conciencia, quiso reflexionar y dijo de Jesús, le pidió a Jesús que tuviera compasión de él y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Mesías le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Según el uso de la palabra paraíso, lo que Jesús le está diciendo es que va a estar en un lugar de reposo, esperando el juicio eterno, porque está en el mundo de los espíritus, que se llama el Hades. Ahí es donde va a estar, hoy está este hombre esperando el juicio eterno, pero está en un estado de reposo. Eso fue lo que Jesús quiso decirle. Pero este caso se ha convertido el caso o el argumento favorito para la mayoría de evangélicos, bautistas, solo Jesús, etcétera, etcétera. Para la mayoría de gente que cree que el hombre es salvo solamente por la fe. Doctrina y enseñanza que es totalmente contradictoria y falsa. Por largo tiempo los protestantes, la mayoría de evangélicos, han utilizado este caso del ladrón en la cruz para decir que el hombre no necesita bautizarse para el perdón de los pecados, como manda la palabra de Dios. Y cuando la gente escucha esto, entonces la gente queda muy impresionada. El oyente muchas veces queda bien impresionado por este argumento. Dice, es cierto, le dice. Sí, así es. Piensa, no fue bautizado y sin embargo fue salvo. Ese es el argumento de la gente. Pero consideren, por consiguiente, la gente dice, yo tampoco tengo que ser salvo. La pregunta es, ¿son consecuentes al hacer tal argumentación estos amigos? Si este argumento, ojo a esto, tan sobresaliente según ellos, tiene validez, ¿por qué no lo aplicamos a otras prácticas o otros mandamientos en el Nuevo Testamento? Como por ejemplo, ¿por qué no decir que este hombre ladrón en la cruz nunca o no tomaba la cena del Señor, pero según el argumento sí fue salvo? Por eso no tenemos que, entonces llegaremos a la conclusión y decimos que por eso no tendríamos que tomar la cena del Señor. Otro, en cuanto a la ofrenda, podríamos decir que este hombre, el ladrón en la cruz, nunca ofrendó los domingos. Entonces llegaríamos a la conclusión de que tampoco los cristianos tendríamos que ofrendar el primer día de la semana, según haya sido prosperado. 1 Corintios 16 del 1 al 4. Otro ejemplo, porque diríamos que aunque este hombre nunca ofrendaba, fue salvo.
Entonces por eso no tendremos que ofrendar el primer día de la semana. Otro detalle, este hombre nunca fue llamado cristiano, pero sí fue salvo, según este argumento. Por eso no tenemos que llevar el nombre del Mesías. El problema es que estos hombres confunden la cuestión. La sutileza del argumento de esta gente es un argumento falso, porque no usan bien la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Un detalle. Ignoran la distinción entre los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pueden leer en sus casas Hebreos capítulo 8 del 6 al 13, Hebreos 9 del 15 al 17, donde marca la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El ladrón en la cruz, mis estimados amigos, vivió y murió bajo la ley del Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento todavía no existía, porque el Mesías todavía estaba vivo. El bautismo presentado en el Evangelio del Mesías es un mandamiento del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, el cual no estaba en vigor todavía. Que eso sea muy tomado en cuenta para todos, por favor. Otra cosa, ignoran que el bautismo era en el nombre de Jesucristo y no había sido ordenado por el Señor antes de la muerte en la cruz. Esta ordenanza fue dada por primera vez después de la resurrección del Señor y poco antes de la ascensión o de la ida del Señor a el cielo. Mateo 28, versículos 19 al 20. Marcos capítulo 16, 15 y 16. Como antes de la muerte del Mesías no se había mandado a nadie ofrendar cada primer día de la semana, ni a nadie tomar la cena del Señor el primer día de la semana, tampoco se le había mandado ser bautizados a nadie en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el Señor estaba vivo, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba en vigor. Otra cosa importante, ignoran otros casos en Mateo, por decir algo. Mateo 19, 16, 23 habla de, ¿por qué no citar el caso del joven rico? El joven rico estuvo a punto de ser salvo, pero como no quiso obedecer un requisito de ve y vende todas tus propiedades, el Señor lo rechazó. Léalo en Mateo 19, del 16 al 22. ¿Por qué no citar el caso de los gobernantes de la época de Jesús? Que muchos creyeron en Jesús, pero no obedecieron. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. ¿Fueron salvos estos hombres? Jamás. Esta gente que saca el argumento del ladrón en la cruz ignora las narraciones de Mateo, Marcos y Lucas, incluso el mismo Juan. No tienen por propósito, los cuatro evangelios no tienen por propósito darnos los requisitos para la salvación, sino que los cuatro evangelios tienen por propósito crear fe, producir fe en los creyentes. Y para que de esta manera nosotros creamos que el Mesías es el Hijo de Dios. Si queremos saber los casos de conversión, hay que ir al quinto libro de la Biblia, el libro de los Hechos. Otro punto. Ignora que la gran comisión a los apóstoles del Mesías de ir y predicar por todo el mundo no fue dada antes de la muerte de Jesús, sino después de que Jesús muere y resucita,
se da este mandamiento de la gran comisión. Nadie lo oyó antes de la resurrección del Señor. El argumento hecho respecto al ladrón en la cruz, considerado de muchos como tan efectivo y persuasivo y diseñado para negar la importancia del bautismo en el nombre del Mesías para el perdón de los pecados, no toca la cuestión de cómo ser salvos, cómo el hombre pecador debe ser salvo, o cómo el inconverso debe ser salvo en esta dispensación del Evangelio. Este argumento por eso no es válido. ¿Por qué? Porque el ladrón en la cruz no le enseña a nadie cómo o qué debe hacer para ser salvo. Fue un caso en el cual se habló bajo la ley mosaica. El ladrón en la cruz y el Nuevo Testamento son dos cosas diferentes. Porque todos deben saber que existen dos testamentos, el Antiguo Testamento o la ley mosaica, que fue dado única y exclusivamente a los judíos, y el Nuevo Testamento, que es el testamento del Mesías, que es para toda la gente. Y recuerden que el Antiguo Testamento era nuestro ayo, nuestro tutor para traer primeramente a los judíos, para traerlos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 25. Y una vez cumple el propósito, la ley de Moisés, de traer a los judíos al Mesías, es cambiada. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Hebreos 8, versículo 6 al 13. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, del 14 y 15. El Nuevo Testamento sí nos habla a partir del libro de los Hechos de los requisitos que el hombre viene y necesita para poder ser salvo. Por eso el ladrón en la cruz no es un ejemplo para los hombres hoy en día poder ser salvos. Que esto sea tomado muy en cuenta. El bautismo, según Romanos capítulo 6, versículos 3 y 5, pueden leerlo ustedes. El bautismo nos introduce en la muerte y nos pone en una vida nueva. Como el ladrón en la cruz iba a ser introducido en la muerte de Cristo si Cristo todavía estaba vivo. ¿Me comprenden? Por eso este ejemplo no es válido. El ladrón en la cruz no pudo introducirse al cuerpo de Cristo, porque 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cómo iba a ser introducido el ladrón en la cruz en el cuerpo de Cristo si todavía no existía la iglesia? Estas son cosas importantes para que sean tomadas y muy consideradas por todos. La importancia del bautismo es que el bautismo es para el perdón de los pecados y que esta enseñanza es una enseñanza que quiere menospreciar la afirmación que el Nuevo Testamento habla de que el bautismo salva. Mateo 16, 16, de que el bautismo es para el perdón de los pecados, Hechos 2:38, que el bautismo es para lavar los pecados, Hechos 26, 16, que es para entrar en el reino, Juan capítulo 3, versículo 5, es para estar revestido, el bautismo es para estar revestido de Cristo, Gálatas 3:27. Por eso el ladrón en la cruz no pudo obtener ninguno de estos beneficios porque para entonces no había sido predicado el Evangelio,
fue el día de Pentecostés que se estableció la iglesia. Que Dios les bendiga.